La ingeniera Elena ya acaba de ingresar a la sesión. Vamos a darle la bienvenida a la ingeniera Elena en esta sesión número 4. Buenas noches, ingeniera. Ya podemos dar Buenas inicio a esta clase. noches. Ok, ahorita voy a compartir la presentación, a ver unos segunditos. Sesión 4. A ver, ya estamos. A ver, me confirman, por favor, si es que se me escucha correctamente y también si es que se observa la presentación. Sí se ¿Sí? observa la presentación. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches, jóvenes, a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro desarrollo del curso expedientes técnicos para obras públicas y bueno, nos corresponde abordar el día de hoy, dado esta amplitud un poquito de este componente del expediente técnico, nos corresponde abordar únicamente la parte económica, es decir, los presupuestos de obras y también sus análisis de costos unitarios, ¿sí? Así también en lo que refiere al presupuesto analítico, ¿no? O sea, en conclusión, todo lo que es la parte económica, ¿ok? Esto vamos a ponerle mucho ojo, mucho énfasis, porque es algo realmente álgido. Imagínense que ustedes determinen un presupuesto que no nos alcance tal vez para poder realizar esos componentes físicos que yo estoy requiriendo para poder solucionar ese problema, esa necesidad. ¿Mm? Entonces, o tal vez que yo me he excedido de ese monto real. Entonces, esto es delicado. Yo por eso siempre le digo, la parte económica tienen que andar con mucho cuidado, mucho tino, empápese bien de lo que está haciendo, porque usted va a disponerse, en principio, a realizar un expediente técnico, que no cualquiera lo realice. ¿Ok? No cualquiera, es decir, un buen expediente técnico no lo realiza cualquiera. Tiene que tener todos los, vamos a decir, todos esos parámetros, todos esos lineamientos, ¿no? Así, bien marcados. Y específicamente la parte presupuestal, la parte económica, pues también, ¿no? Tiene que tenerse mucho juicio en cada uno de estos aspectos. Entonces, el día de hoy no se preocupen, vamos a dar estos alcances. De pronto es el inicio a lo que ustedes seguirán perfeccionando, seguirán ustedes fortaleciendo en las labores que realicen. Es así, yo les doy el punto de apertura, ¿no? Y ustedes eso lo van a seguir fortaleciendo, lo van a seguir haciendo que eso se haga mucho más grande y que ustedes realmente estén firmes y estén convencidos de lo que están haciendo. Bien, entonces el día de hoy, dicho esto, vamos a trabajar uno de los componentes importantes de los expedientes técnicos, ¿no? Que es el presupuesto de obra. Al respecto, indicarles que un presupuesto de obra, como siempre, vamos a partir por su definición y comentarles que los presupuestos de obra son aquellos, son aquellas valoraciones económicas. Así lo entendemos en líneas generales a un presupuesto de obra. Es la valoración económica de un proyecto que se pretende ejecutar. En líneas generales es eso. Se trata también que en estos presupuestos estos montos económicos sean lo más real posible a lo que realmente se ejecutará. De otro lado, el Decreto Supremo 344-2018-F nos dice que los presupuestos son valores económicos donde se estructuran las partidas con sus respectivos metrados, análisis de costos unitarios, gastos generales, utilidades e impuestos. Del mismo modo, también decirles que los presupuestos de obras son igual, ¿no? O se constituyen de dos componentes, costos directos más costos indirectos. Los costos directos son aquellos costos vitales, ¿no? Fundamentales, imprescindibles, que sin esos costos no podríamos nosotros ir consolidando cada partida de mi proyecto. Y para ello me estoy refiriendo a los costos que se derivan de los recursos mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Entonces, mejor dicho, diremos que los costos directos es igual al costo de la mano de obra, costo de los materiales y costo de la maquinaria y equipos. Además de eso, de que los costos directos, además de que los costos directos pues consoliden esos costos,
En función a esos recursos, tenemos también los costos indirectos. Los costos indirectos son costos complementarios, ¿no? Costos complementarios que van a ayudar a que esa partida se haga, digamos, lo mejor posible, respetando el marco normativo, con eficiencia, con eficacia. Para eso están aquí los costos indirectos, para darles una ayuda a la ejecución de esas partidas, considerándose que ya lo vital se consignó y esto es algo pues complementario, como su nombre lo dice, es algo adicional para que la partida se ejecute dentro de todos esos lineamientos exigidos. Entonces, ya finalmente los presupuestos, como lo mencioné al inicio, van a estar considerados por un costo directo más un costo indirecto. Luego de ello, también mencionarles que la resolución de Contraloría, la 432-2023-11G, que entrará en vigencia en abril, entrará en vigencia en abril de este año, o sea, el próximo mes, ya mejor dicho, 15 días, ya un poco más de 15 días entrará en vigencia esa resolución de Contraloría, la 432, que es la referida norma para ejecución de obras por administración directa, para obras públicas por administración directa. Esta resolución de Contraloría, esta directiva, nos dice en su anexo 1 que los presupuestos de obra por administración directa son valoraciones, ¿no? Son valoraciones económicas, vamos a llamarle así, porque ese es el valor de la obra, son valoraciones económicas, donde deben de consignarse los siguientes parámetros. Primero debe de consignarse las partidas, es decir, las actividades o trabajos que constituyen ese proyecto que necesitan, ¿no?, la ejecución de esa obra, y dichas partidas deben ser codificadas, deben de tener su site. Además, también nos dice que las cantidades, o también conocidos como metrados, de cada partida deben de ser sustentadas en una planilla de metrados. Los costos unitarios de cada partida, en concordancia con los precios de mercado del ámbito de la entidad a cargo de su ejecución. Deben ser precios de mercado, dice. Y los porcentajes de los costos operativos, que son los gastos generales, resultantes de la estructura de costos de los gastos administrativos y técnicos, debidamente deben estar sustentados, ¿no? Entonces son alcances importantes que necesitamos en presupuestos y que ya te está dando la aclaración de cómo se van a constituir en el caso de una obra por administración directa. Además de eso, la resolución de Contraloría, la 432-2023, en su ítem 6.4, nos dice que los presupuestos de obra, ¿no?, los presupuestos de obra deben incluir costos directos, ¿no? O sea, los presupuestos de obra que incluyan costos directos, así como costos indirectos, que son los gastos generales y otros conceptos, deben adjuntar, dice así, cotizaciones. Los presupuestos de obras por AD deben adjuntar cotizaciones de los materiales y equipos puestos en obra o en almacén. Los conceptos que puedan ser cargados al presupuesto de la obra por administración directa se detallan, dicen en el anexo 1 de la presente directiva, ¿no? Ese es en cuanto a las cotizaciones, que también esta directiva nos dice deben de ser incluidas. Aquí podemos nosotros observar podemos aquí observar las partes de un presupuesto, ¿no? El objetivo de esta presentación es que se pueda un poquito empapar de que un presupuesto, ¿no?, está constituido por tres partes. Es como decir que un presupuesto es un rompecabezas, ¿no es cierto?, que tiene tres piezas. La primera pieza de este presupuesto, la primera parte de este presupuesto se llama cabecera. Y esta cabecera se va a constituir con los datos generales del proyecto. Por ejemplo, el nombre del presupuesto, cuál es el subpresupuesto o especialidad, el cliente también, el lugar donde se va a realizar el proyecto y la fecha que se recomienda sea en los últimos días del mes. Luego viene el cuerpo,
El cuerpo del presupuesto. El cuerpo del presupuesto es la parte fundamental. Este está constituida por ítems, por descripción, por unidad de medida, metrado, costo unitario y costo parcial. En lo que refiere a las partidas, deben de estar así como las unidades de medida, deben estar en concordancia con lo que está establecido en la planilla de metrados sustentados. Recordando que las unidades de medida de las partidas también están en relación al reglamento de metrados para obra de edificación. Luego de eso tenemos el metrado, que acá es un dato. En presupuestos, metrado es un dato que lo tenemos que sacar de la planilla de metrados y colocarlo en este lado. Luego tenemos los costos unitarios. Los costos unitarios es lo que acá vamos a hacer. Este es el trabajo fuerte en la parte presupuestal. Porque el metrado no, ¿verdad? El metrado es un dato, que eso ya solamente lo colocamos. ¿Qué es lo que trabajamos acá? En presupuestos, sus costos unitarios. El saber cuánto me cuesta la unidad de medida de mi partida, costo unitario. Y el costo parcial es la multiplicación, es un valor que resulta de la multiplicación de metrado por costo unitario, y esto me da el costo parcial. La suma de todos los costos parciales me dará el costo directo. Y el costo directo es uno de los primeros componentes que va a ir acá en el pie de presupuesto, que es la última parte del presupuesto, ¿ok? Y el pie de presupuesto, vamos a incorporar aquí conceptos, componentes del costo indirecto, que estos estarán sujetos en función a su forma de ejecución. Ya lo vamos a ver en unos instantes, que colocaré en el pie de presupuesto cuando la obra es por AD, cuando la obra es por contrata, entendiendo que son las dos únicas formas de ejecución o ejecuciones presupuestarias de obras. Y aquí en el pie es donde debo de observar el monto total del proyecto. Además de eso, también informarles que estos pie de presupuesto que justamente les estaba indicando van a estar estructurados en función a su forma de ejecución. De tal manera que si mi obra es por administración directa, yo voy a tener el costo directo, ¿ok? Que viene de toda la suma de los parciales, mi costo directo. A eso voy a añadir mis costos indirectos, que vienen a ser los gastos generales o gastos operativos, como lo llama el decreto legislativo 017, ¿no? Que la llama para las obras por administración directa gastos operativos. Y lo divide, ¿no? Entre lo que son gastos administrativos y gastos, no me acuerdo el otro, pero son dos tipos de costos o gastos que tipifican, que bueno, vamos a decir que en resumen es lo mismo que los gastos generales fijos y estos gastos generales pues variables. Y finalmente tenemos el presupuesto total, jóvenes. El presupuesto total va a ser igual a los costos directos más los gastos generales o los costos operativos, como ahora lo llaman, esta directiva. Ojo que acá tomemos en cuenta que en los análisis de precios unitarios, sus, sus costos de los precios de los recursos, mano de materiales y maquinaria y equipos deben estar con IGB. Vuelvo a repetir, usted ve que en la estructura del pie no hay IGB, pero sabe que sí se debe de aplicar IGB a lo que realmente necesite. Es por eso que en esta estructura donde no se aplique el IGB a la parte final, lo tiene que llevar ya el precio del recurso, materiales y maquinaria y equipos. Ahí ya hay que prepararnos a colocarlo en IGB, dado que acá no se va a considerar. Además de eso, según la resolución de Contraloría, la 432-2023-CG, nos dice Directiva 017-2023, que es la normativa para la ejecución de obras públicas por AD, nos dice cuál es el modelo de un presupuesto por AD. Tenemos entonces las partidas, la descripción, o mejor dicho, los ítems, las partidas, las unidades de medida de las partidas, el metrado, el costo unitario y el parcial, ¿no? Lo que normalmente se tiene como estructura. Y a esto nos dice que se va a sumar todo lo que está en el parcial, se suma y tenemos el costo directo, y a esto se aplican los costos indirectos, que son los costos operativos, y luego se suma, ¿no? Y ahí haremos el total. Entonces, este es el modelo de presupuesto que así también se va a realizar para una obra por área. Ojo que no significa que acá el valor es de 3%. Esto es variable, dependiendo de lo que usted diseñe.
Luego tenemos la estructura del pie de presupuesto de una obra pues por contrato. ¿No? En esta estructura del pie de presupuesto de una obra por contrata, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? Costo directo, que esto estará en función a lo que hemos sumado en la parte del cuerpo. Luego a eso vamos a aplicar gastos generales entre fijos y variables, ¿ok? Gastos generales entre fijos y variables. Luego tenemos la utilidad, que esto es un porcentaje del costo directo. También los gastos generales son un porcentaje del costo directo, sino que acá en contrata, como le digo, se tienen, digamos, en función a dos, ¿no? Los gastos generales fijos, que no dependen del tiempo, y eso es un porcentaje del costo directo. También, y los gastos generales variables, que son los que son aquellos que dependen del tiempo, y también es un porcentaje del costo directo. La utilidad, que también es un porcentaje del costo directo, y luego se tiene el subtotal, que es la suma de costo directo más gastos generales más utilidad, y luego tenemos el IGB, que es el 18% del subtotal, y luego el total, que es subtotal más el IGB. ¿Ya? Entonces, de esa manera se va a estructurar el pie de presupuesto. Más adelante veremos que tanto la utilidad como el IGB, perdón, tanto la utilidad como los gastos generales no tienen montos, no tienen topes según la norma, y más que nada son aspectos empíricos que nosotros en el campo de las consultorías, bueno, ya lo venimos trabajando así, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que son los esquemas de presupuestos de obras por contrata, ¿cómo son estos? ¿Cómo se hace un presupuesto de obra bajo esta modalidad contrata? Algo de esto ya veníamos enunciando en función a sus estructuras en el pie de presupuesto, pero acá ya lo estamos consolidando, ¿no? Entonces, un presupuesto de obra para la modalidad contrata se tiene que igual partir del costo directo y el costo indirecto. En cuanto al costo directo, se va a hallar multiplicando metrado por costo unitario. Y el costo unitario se va a hallar haciendo el análisis de los recursos materiales, mano de obra, maquinaria y equipos. Y cada uno con sus propios contextos, ¿no? Los materiales tendrán aporte unitario precios, la mano de obra también tendrán sus aportes unitarios, sus costos hora hombre, sus rendimientos. Y la maquinaria también tendrá sus propios aportes en función a su rendimiento. También se tiene que evaluar el costo de la máquina y también se tiene que incluir aquí las herramientas, ¿no? Luego tenemos los costos indirectos, ¿no? Es otro componente de este presupuesto por contrata. Los costos indirectos se van a incorporar en una obra por contrata a gastos generales, los cuales van a ser entre variables y fijos. Variables relacionados con el tiempo de ejecución y fijos no relacionados con el tiempo de ejecución. Luego tenemos la utilidad y luego tenemos los impuestos, que es el IGB, ¿no? Este es un esquema de presupuesto de una obra por administración directa. Aquí, este esquema lo ha propuesto, ¿no? Lo ha determinado la Directiva 017-2023-CG, que es aquella directiva que rige para obras por ADE. Entonces nos dice igual, ¿no? Que los presupuestos están constituidos por costo directo más costos indirectos, que los costos directos están constituidos por metrados y análisis de costos unitarios. Los metrados, a su vez, están constituidos por reglamentos, formatos, esquemas que se tengan que hacer. Ya los análisis de costos unitarios van a constituirse a través del análisis de tres recursos: mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. La mano de obra está constituida en función al costo hora hombre y rendimientos, ¿no? El costo hora hombre va a constituir a su vez remuneraciones y beneficios sociales. Y los rendimientos, bueno, tienen aportes unitarios. Relacionado a los materiales también, ¿no? Tienen precios y aportes unitarios. En lo que refiere a precios, tenemos precio de origen, flete, almacenaje y manipuleo, merma de transportes, viáticos, otros. Y el costo de los equipos, tenemos el costo de equipos, costo de posesión, costo de operación. Y los rendimientos también tienen un aporte unitario. Referente a los costos indirectos, tenemos en obras por administración directa, se llaman costos operativos generales. No se llaman, bueno, no tienen esa denominación directa de gastos generales, ¿no? Esta directiva 017 lo menciona como gastos operativos generales. Y dentro de ellos desdoblas en gastos administrativos fijos y gastos técnicos, ¿no? Así ha hecho vamos a decir, la jerarquización. ¿Ok? Entonces, miren, de esta manera se tiene que armar el presupuesto de una obra por administración directa.
Algunas recomendaciones para poder formular estos presupuestos en obras por administración directa. Primero, nos dice que en el presupuesto de obras se deben considerar solo los gastos de capital. Por lo tanto, no corresponde realizar gasto corriente alguno. En la formulación de los costos unitarios se deben considerar los precios de los materiales y costos de operación de las tarifas de alquiler de equipo, incluyendo el impuesto general en las ventas IGB. Los presupuestos de las obras por administración directa no tienen utilidad y tampoco IGB. Este último está incluido en los precios unitarios. Si se tienen que importar insumos o recursos, ¿ok? Si se tienen que importar insumos o recursos, y esto significa de los materiales, equipos o maquinarias necesarios para la ejecución de la obra, deben considerarse con todos los costos e impuestos que requieren su adquisición. Los precios de mano de obra deben incluir todos los beneficios sociales o corresponder a la tarifa salarial de la entidad, según las diversas categorías previamente establecidas, como capataz, operario, oficial, peón, operador de maquinaria, etc. En los costos operativos se deberá tener en cuenta que los gastos administrativos y técnicos deben tener relación directa con la naturaleza y desarrollo de la obra. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito para tomar en cuenta, miren, puntos importantísimos, ¿no? Para que cuando usted formule su presupuesto por AD, tome en cuenta ello. Algo importante también de conocer aquí en la parte presupuestal es que el Banco Central de Reservas, a partir de enero de 2016, refirió el cambio de la denominación monetaria. Entonces, ya no nos indicaba que se emplease nuevos soles, sino solamente soles. Y la simbología pasase de ese slash punto a solamente ese slash. Bien, referente a la antigüedad, ¿ok? A la antigüedad del presupuesto del valor referencial en obras por contrata, ¿cuál es? Según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado en su artículo 34, llamado valor referencial, nos dice que en el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para poder convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses, contados a partir de la determinación del presupuesto de obra, pudiendo actualizarse esto antes de la convocatoria. Por ejemplo, si ustedes han hecho su presupuesto, su valor referencial, en diciembre del 2019, 2019. Entonces, significa que yo tengo que ver a partir del 2019, diciembre del 2019, tengo que contabilizar 9 meses. Tengo que contabilizar los 9 meses. Y que esto no supere, ¿no? Y que esto no supere para poder para poder realizar esa convocatoria en el portal de SEAS. Porque si yo supero estos 9 meses, ya tendría que actualizar. ¿Qué significa actualizar mi presupuesto? Significa cotizar nuevamente, respaldar tus precios que vas a colocar en tus APUs para que se dé a fe, ¿no? De ese costo. Pero mientras que no supere, por ejemplo, acá se ha hecho en diciembre del 2019, vamos a poner más acá. El costo se ha hecho en diciembre de 2019 y la fecha de la convocatoria, ¿no? Que se ha dado en en el portal de SEACE es 20 o febrero del 2020. Entonces, ha pasado 2 meses. Entonces, no amerita actualización. La actualización se da cuando supera los 9 meses, ¿ok? De la fecha de la convocatoria respecto a la fecha del valor referencial. ¿Qué pasa en obras por AD? ¿Cuál será la antigüedad de estos presupuestos? Bueno, para ello nos vamos a remitir a esta resolución de Contraloría, la 432-2023-CG, que entrará en vigencia en abril. La misma que nos dice que el presupuesto del expediente técnico debe de contar con precios actualizados, con una antigüedad no mayor de 9 meses para todos los casos. Es decir, que también antes de la ejecución de esa obra tendríamos que evaluar que esa antigüedad de los precios no supere los 9 meses, sino tendríamos que también
hacer la actualización respectiva, ¿ya? Bien, esto es con respecto a lo que son la parte de los presupuestos, ¿ok? De lo que más o menos nosotros tenemos que considerar en esta estructuración. Vamos a hablar también de los gastos generales, ¿no? Los gastos generales, que es parte de los costos indirectos, están también referidos en el artículo 2 del Decreto Supremo 011-79-UC, los cuales definen a los gastos generales como aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción, derivados de la propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de una partida. Por eso que los gastos generales se incluyen en el PIB. Y pueden ser de dos tipos, gastos generales fijos y gastos generales variables. Los gastos generales fijos son aquellos que no dependen del tiempo y que si la obra amplía su plazo, ese seguirá con esos mismos conceptos, ¿no? Dentro de eso están los gastos de licitación, bases de licitación, gastos notariales, gastos de estudio de suelos. Y también tenemos los gastos indirectos varios, ¿no? Que es la inscripción al RNP, patentes y regalías, obligaciones fiscales. También tenemos los gastos generales variables, que son aquellos que están relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto, dada su naturaleza, siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo el plazo de la obra. Estos gastos generales variables, tenemos, por ejemplo, los gastos de administración de la obra. Dentro de ellos están los sueldos, bonificaciones, beneficios sociales, gasto de traslado del personal, seguros. Luego tenemos también los gastos de administración de obra. Dentro de ellos, alquiler de locales, pago de servicios, artículos, limpieza, pasajes, viáticos, ¿no? Luego de ello, nos dice también gastos financieros relativos a la obra. Están las garantías de fiel cumplimiento de contrato, gastos en compromisos financieros. ¿Mm? Entonces, además de eso, la resolución de Contraloría, la 432-2023-CG, nos indica que los costos indirectos, ¿ok? Los costos indirectos son aquellos costos que no pueden aplicarse a una partida, actividad o trabajo específica, pero tienen una incidencia en el costo de la obra. En obras por administración directa también se usa la denominación de costos operativos y pueden ser de dos tipos, ¿no? Gastos administrativos y gastos técnicos. En cuanto a los costos operativos, se representan los costos indirectos en la ejecución de una obra por administración directa, es decir, los costos en que incurre la entidad para efectuar el soporte técnico y o administrativo para la adecuada ejecución de la obra. Por lo tanto, todo gasto debe ser afectado en correspondencia directa a las labores de la obra. Pero para ello tenemos dos tipos de gastos, gastos administrativos y gastos técnicos. Entre los gastos administrativos podemos incluir a un asistente administrativo, quien efectuará, nos dice, el seguimiento de los requerimientos de insumos, de los materiales, mano de obra y equipos maquinarios, así como el control del uso de los insumos en los trabajos de obra, almacenero de obra, guardián de la obra, oficina o caseta provisional de obra, útiles de escritorios, u oficina para la residencia, autorizaciones o permisos ante otras entidades sobre el uso de vía, servidumbre, Ministerio de Cultura, empresa, prestador de servicios, etc. Entre los gastos operativos se considera al residente de obra o al asistente técnico para el control físico de la obra, así como también a un profesional administrador o contador para que efectúe el control financiero de la misma mediante la comparación de reportes de gastos o proveedores de los insumos contratados y utilizados en la obra. También se deben incluir en los gastos técnicos los gastos por ensayos de control de calidad. Esto significa diamantinas, compactación, compresión, lavado asfáltico, entre otros. Este es un desagregado de los gastos generales entre variables y entre fijos, ¿no? Y como les decía, esto lo diseña el consultor. No hay digamos, norma o algún documento que le diga, ya, vas a considerar esto, no.
Esto lo delinea el consultor en función a su experiencia, en función al tipo de proyecto, ¿no? En función a lo que la entidad también tenga establecido. De todo eso se saca un análisis y se va haciendo por componentes, ¿no? Por ejemplo, este gasto general detalle, el desagregado, también llamado, tiene pues al componente personal, profesional y técnico dentro de los gastos variables. También tiene el personal administrativo y auxiliar, a los implementos de seguridad, al alquiler, ¿no? A los servicios, muebles de oficina, gastos financieros y seguros. Y dentro de los gastos fijos están los tributos y seguros, el control de calidad que se realiza, los exámenes médicos y otros también que se crean pues, necesarios, ¿no? La utilidad, que es otro de los componentes del presupuesto, ¿no? La utilidad también está tipificada en el artículo 2 del Decreto Supremo 011-79-UC y nos indica que la utilidad es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. Este monto forma parte del movimiento económico general de la empresa y su objeto es, su objetivo, ¿no? Es de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la misma utilidad, inclusive nos dice cubrir pérdidas de otras obras. Referente a lo que es la utilidad, así como los gastos generales, pues no hay un porcentaje, como ya le decía, pues fijo, establecido, normado, y lo que recurrimos a la parte pues empírica, ¿no? Lo que normalmente trabajamos y consideramos, que se indica que el gasto general no sea mayor al 15% y que la utilidad no sea mayor al 10%, y que entre gasto general y utilidades esto no sobrepase el 20%, ¿ya? Bien, eso es en cuanto a presupuestos, algo, como les decía, básico que hay que entender aquí, ¿no? Ahora vamos con los análisis de precios unitarios o costos unitarios. Recuerden que esto es el corazón del presupuesto. No podría armar presupuesto si no he revisado mis análisis de costos unitarios. Para ello, mencionarles que los análisis de costos unitarios se definen como el costo por unidad de medida de la partida. Y de manera preliminar decimos que es necesario mencionar que los costos unitarios tienen que ser compatibles con las especificaciones técnicas del proyecto. De otro lado, la resolución de Contraloría, la 432-2023-OCG, Directiva 017, que es la ejecución de obras públicas por administración directa, en su anexo 1, conceptos considerados en el presupuesto de obra por administración directa, refiere lo siguiente. Nos dice que los análisis de costos unitarios es el resultado de la sumatoria de los costos de los recursos o insumos intervinientes en la partida de la obra. Dichos recursos o insumos son la mano de obra, son los materiales y también los equipos y maquinarias herramientas, ¿no? Esto está dentro de los insumos que constituyen los costos unitarios. Por ejemplo, tenemos acá que el costo unitario de la partida concreto es 526.04 soles. ¿Cómo se interpreta esto? Como se menciona acá, esos montos económicos, esas valoraciones económicas, es de la unidad de medida de la partida, que ese es el concepto en realidad también de un costo unitario, ¿no? El costo unitario es el valor, es el costo, ¿no es cierto?, de la unidad de medida de su partida. Por eso que yo digo, este costo que ustedes están viendo acá, 526.04, ese costo es de la unidad de medida, o sea, de un metro cúbico de la partida, que es concreto. Toda partida tiene una unidad de medida. En el caso concreto es metro cúbico. Entonces el costo unitario será cuánto me cuesta solo un metro cúbico de concreto. Y para eso se hace todo un análisis hasta finalmente llegar a este monto, ¿no? Que acá se está diciendo 526.04 soles. Y entendemos que en estos 526.04 soles están considerados los costos de la mano de obra, los costos de los equipos y los costos de los materiales. Luego tenemos acá, respecto a lo que es el encofrado, ¿no? El costo unitario del encofrado. Entonces, respecto a ello,
se tiene acá lo siguiente, ¿no? Que el costo unitario de la partida en cofre es 80 soles. ¿Cómo se interpreta? Que un metro cuadrado, porque la partida en cofrado tiene unidad de medida, es metro cuadrado. Entonces digo, costo unitario sería de un metro cuadrado, ¿verdad? Entonces digo, un metro cuadrado de encofrado, su costo de 80 soles. Y luego tengo la partida cero. La partida de cero es unidad de medida es kilogramo. Entonces digo, un kilo de cero me cuesta 5 soles. Ahora, dentro de lo que son estos costos, ¿ok? Dentro de lo que son estos costos, se refiere al costo que va a cubrir la compra de los recursos mano de obra, ¿no? O el costo del pago de la mano de obra, el costo de del alquiler de equipos y el costo de la compra de materiales. En todos los costos unitarios se consigna pues ese costo para poder contratar, alquilar o comprar, ¿no? Mano de obra, materiales, equipos, ¿ya? Claro, acá ustedes ven solamente el valor, pero esto, miren, es producto de todo un análisis, jóvenes. Por ejemplo, acá en lo que es el análisis de costo unitario de la partida concreto de columna C', 210 kilos centímetros cuadrados, respecto a esta partida, decimos que su unidad de medida es metro cúbico, ¿ok? Su unidad de medida es metro cúbico de esa partida. Entonces, mi análisis, mi pensamiento va a ser el siguiente. O sea, cuando ustedes quieren armar un costo unitario, tienen que pensar en lo siguiente. ¿Qué necesitaré? ¿Qué recursos necesitaré para poder ejecutar un metro cúbico de mi partida? Pero como ya sabemos que es un costo unitario, no vale decir qué recurso, porque yo sé que solamente son 3 recursos, ¿verdad? Mano de obra, materiales, maquinaria, equipo. Entonces mi pregunta la reformularía y tendría que ser lo siguiente. ¿Cuánto de mano de obra, cuánto de materiales, cuánto de maquinaria y equipos necesitaré para ejecutar una unidad de medida de la partida? Todo mi análisis de costo unitario, chicos, todo esto va en función a la unidad de medida de mi partida. Entonces, en base a todo un trabajo, hacemos el análisis como acá se está observando y determinamos este monto económico. Ya lo vamos a ver, no se preocupen con un ejercicio, vamos a consolidar el cómo realizar estos costos unitarios, porque eso es algo de lo que se adolece mucho en la parte económica, ¿ok? Pero la cosa es que siempre ustedes piensen en eso. ¿Cuánto de estos componentes que lo integran, o sea, cuánto de mano de obra, cuánto de materiales, cuánto de maquinaria y equipos necesitaré para ejecutar una unidad de medida de esa partida, ¿ok? Bien, lo mismo pasa, miren, para el encofrado, lo mismo también pasan para lo que es el hacer, ¿no? Siempre pensando en qué recursos, ¿no? Cuánto de estos recursos, mano de obra, materiales, maquinaria, equipos necesitaremos para ejecutar la unidad de medida de la partida, ¿no? Todo gira en torno a esta, nuevamente refiero, unidad de medida, todo, ¿no? Entonces, eso se va a realizar de esa manera, ¿ya, chicos? Algo también acá para ir un poco, este, viendo, ¿ya? Entonces acá lo que ustedes van a ver de aquí hacia adelante, jóvenes, son aspectos que yo también los voy a mencionar en el ejemplo, ¿ya? Hasta aquí. De igual manera, yo algo que vaya necesitando, mejor le voy a decir rapidito, chicos, y ya luego vamos a la parte práctica, porque todavía nos da el tiempo, ¿ya? Bien, en lo que son los análisis de costos unitarios, sepamos que estos se van a hacer en función a sus formas de ejecución. Los expedientes técnicos se hacen en relación a sus formas de ejecución. Si sus obras son por contrata, si las obras son por contrata, en los precios de los recursos, ¿ok? Que vamos a consignar, tenemos lo siguiente. La mano de obra de una obra por contrato, su precio y la mano de obra serán los costos que establezcan el régimen laboral de construcción civil. Los materiales, en cuanto a los materiales, los precios serán sin IGB. Y en cuanto a los equipos, los costos de la máquina que vamos a considerar van a ser costo de posesión más costo de operación sin IGB. Eso es en cuanto al tratamiento de los precios de los recursos para un expediente técnico de una obra por haber.
específicamente para sus APOS, ¿no? Respecto a un expediente técnico de una obra por administración directa en su APO, ¿qué debemos considerar en los precios de los APOS? Primero, precio de la mano de obra. Va a ser los costos hora hombre que establezca en primer lugar construcción civil. Pero que si la entidad asume que eso no le corresponde a ellos, que de repente tienen otro precio de mercado, pues lo puede hacer. La entidad asume dicha responsabilidad por el cambio del costo y eso coloca en su expediente. No pasa eso en contrata, ¿no? Contrata usted en el costo de la mano de obra, tiene que ser sí o sí construcción civil. En AD no. En AD no dice que sí, puede establecerse esos costos de construcción civil, como que también no. Y eso lo asumirá la entidad misma. En lo que son materiales, los precios serán con IGB. En lo que son maquinaria y equipos, serán costo de la máquina donde se consideren los costos de operación. Pero que si también la entidad tiene que alquilar, lo puede conseguir también aquí. Bueno, esta es una estructura de un costo unitario que también lo vamos a hacer, jóvenes, en la parte práctica. Lo que quiero un poquito que se entienda aquí es que todo lo que nosotros vamos a ir plasmando, calculando, determinando para llegar al costo unitario, se piense que esto va a ir en función de la forma de ejecución de esa partida. Todo gira en función a esa unidad de medida. Todo gira en función a la unidad de medida de su partida, ¿ok? Entonces pensamos en eso, que mis análisis de costos unitarios los voy a ir esquematizando, los voy a ir estructurando en función a la unidad de medida de la partida, pensando siempre en la unidad de medida de la partida, ¿ok? Y hay datos importantes que también deben de saber ustedes, que son datos inicio para hacer mi costo unitario. ¿Cuáles son esos datos inicio? Que sin ellos no podría hacer mi costo unitario. Son los datos de cuadrilla y rendimiento. De otro lado, también nos dice aquí que hay que verificar que los análisis de costo unitario sean compatibles con las especificaciones técnicas. Hay que verificar, no omitir ni sobreconsiderar los recursos. Por ejemplo, si se trata de concreto en la sierra, no omitir recursos aditivos. Si existe en el presupuesto hogar para la construcción, en los análisis de concreto ya no se deben considerar. Los análisis de costo unitario siempre se deben formular el último día del mes. Otro de los datos que nosotros vamos a necesitar para hacer nuestros APUs, nuestros análisis de costo unitario, son los rendimientos. Les decía acá, ¿no? Sin rendimiento, sin cuadrilla, no hacemos nada. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? En la tabla de rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra de la construcción civil en el ramo de la edificación para las provincias de Lima y Callao, en una jornada de 8 horas establecidas por resolución ministerial número 175 del 9 de abril de 68. Realmente, en muchos casos, estas tablitas de rendimiento que nos ofrece Capeco ya quedó fuera de contexto. Sin embargo, es lo único que tenemos. No tenemos más data, no tenemos información fresca que pueda suplir esto. O sea, no tener, vamos manejando la misma data. Sabemos que en muchos proyectos esto no va a aplicar. No podría aplicar porque esto es solo Lima y Callao, es del año 68. ¿Qué sucede si yo me voy tal vez a la selva? ¿Ok? Entonces no voy a pretender que el rendimiento que se ha establecido para lo que es Lima y Callao me cumpla a mí igual en la selva. Pero no hay un rendimiento para la selva. Por lo tanto, lo único que hay es esto y muchos se cogen con esto. Me quiero ir a la selva, tal vez también no me sirvan mucho estos rendimientos. Si en mismo costa, teniendo esto, se tiene deficiencia, imagínense en costa, perdón, en sierra y selva, ¿no? Entonces, al tener ya ese problema identificado, ¿no? Al tener ya ese problema identificado de los rendimientos, de las cuadrillas, entonces tenemos nosotros que también, un poco, diríamos, estimular, ¿no? A que las entidades nos proporcionen esa data, ¿no? Nos proporcionen esa. ¿Y cómo así, ingeniera?
Sabemos que las entidades, bueno, ejecutan diversas obras en su localidad y diríamos que de allí se pueden ir registrando la data, ¿no? Desde esa experiencia de hacer proyectos en esa localidad, desde ahí se podrían ir registrando esa data para saber qué rendimientos y qué cuadrillas se tienen en ese lugar, en ese tipo de trabajos. ¿Ya? Entonces, pero eso aún no lo tenemos, no está, digamos, claramente establecido, eso se hace un poquito de forma, vamos a decir, muy así paliativa, ¿no? Algo así muy como que para salir, ¿no? Del paso, ah, ya este rendimiento no me va, entonces trabajo otro que por ahí lo tengo, ¿no? Pero no es un trabajo, vamos a decir, este, fehaciente, ¿no? Que realmente sea la verdad, ¿no? Entonces, para eso cumple muy bien el rol de las investigaciones, ¿no? El poder establecer rendimientos para cada partido. Sin embargo, chicos, no hay nada más de lo que están observando. Y eso crea también problemas en los expedientes técnicos, muchos problemas, porque se están queriendo hacer costos unitarios, que es el corazón del presupuesto, con rendimientos que no corresponden, con cuadrillas que no corresponden. Porque tampoco es la culpa del consultor, ¿no? Porque él dice, bueno, el rendimiento de cuadrilla genera es una data formal. Yo no la puedo inventar, yo no la puedo sacar de cualquier lado. Y eso es producto de una investigación. O sea, si tú quisieras proponer, tienes que hacer una investigación o un trabajo, pues, en función a, o un trabajo, pues, a largo plazo, porque tengo que estar monitoreando cada obra, registrando esa data, ¿no? Pero como les digo, esto un poco la deficiencia, solo tenemos esto, ¿ya? Rendimientos y cuadrillas. Luego otro dato que también requerimos en lo que son costos unitarios es la relación de índices unificados que nos brinda el INEI, ¿no? Son 80 índices unificados este, que tenemos, ¿no? Para poder codificar en los APOS de forma adecuada y sobre todo en obras por contrata, que son las que requieren de fórmulas, pues, polinómicas, ¿no? Acá están los 80 índices unificados que nos brinda el INEI. Bien, ¿qué nos dice también estas normativa, la que entrará en vigencia en abril, que es la Directiva 017, respecto a la mano de obra? Nos dice que la mano de obra, el costo de la mano de obra debe ser considerado, debe de considerar los beneficios sociales en correspondencia con el régimen laboral de construcción civil, que es la primera opción, pero bajo responsabilidad y autorización previa del titular de la entidad ejecutora, podrá usarse algún régimen salarial distinto según los costos del mercado local. El rendimiento del personal de la obra para ejecutar un determinado trabajo, al ser muy variable, debe reunir condiciones mínimas en función a la naturaleza de la obra. Ubicación geográfica, edad, género, capacidad física, habilidad natural, entre otros, minimizando el riesgo de atrasos y para que así, pues, ¿no? Como dice ahí, se minimice el riesgo de atrasos y posibles pérdidas económicas. Además, miren, algo importante que también nos menciona es que el régimen laboral de construcción civil establece tres categorías, sí, lo sabemos, ¿verdad? Operario, oficial y peón. Sin embargo, de manera complementaria, en los análisis de costos dice, no dice que debe, ¿no? Puede incluirse solo un capataz. Y este va a representar el 10% o 20% del costo adicional sobre lo establecido para el operario, precisando que no se le considera maestro de obra, sino capataz. Una cosa es maestro de obra, otra cosa es capataz. El mismo que puede hacerse cargo de algunas partidas importantes o relevantes de la obra, debiendo tener la condición de mano de obra calificada. ¿Ya? Bueno, estos son los costos vigentes en realidad esto tenemos acá, a lo mejor están igual casi. Ya, estos son los costos de hora hombre de una edificación. Tienen su vigencia del 1 de junio del 2023 al 31 de mayo del 2024. Entonces, acá en los costos nos dice cuánto está la hora hombre operario, oficial, peón, operadores, ¿no? Todo lo que necesitamos para hacer el presupuesto. Referente a los materiales, decimos que en obras por contrata los precios deben estar
sin IGB y en unas horas por administración directa con IGB, ¿no? Además, los precios, nos dice en este caso el OCE nos recomienda que los precios que vayamos a considerar en los materiales sean precios puestos en obra, donde ahí integramos el precio origen, más el flete terrestre, más el almacenaje, más manipuleo, más merma de transporte, más viáticos, otros. ¿Mm? Eh, Luego, en cuanto a los precios de los insumos, nos dice que estos precios se pueden obtener mediante cotizaciones por escrito. Estas cotizaciones nos las van a dar los fabricantes, proveedores importantes, distribuidores importantes. Sin descuento se debe de solicitar las cotizaciones y verificar si está con o sin IGB, ¿no? También la opinión 005-2018 del OCE nos dice que para el tema de los expedientes técnicos se deben realizar las indagaciones de mercado, las cuales sean pues necesarias para que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y su partida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas. ¿Mm? Luego, en cuanto a lo que es la cuantificación unitaria, es uno de los datos que necesitamos, ¿no? Donde este cuento de Capeco nos dice para un concreto 210, por ejemplo, qué cantidad de materiales necesitarías, ¿no? Nos dice, por ejemplo, acá, para un metro cúbico de concreto 210 necesitas 9,73 bolsas de cemento, 0,52 metros cúbicos de arena gruesa, 0,53 metros cúbicos de piedra chancada y agua. Todo esto para fabricar un metro cúbico de concreto 210, ¿ya? En cuanto a las maquinarias y equipos, bueno, su estructura de los costos se va a trabajar en función a dos tipos de costos, costos de posesión y costos de operación. Los costos de posesión son aquellos costos relacionados a la adquisición de la maquinaria y los costos de operación son aquellos costos relacionados a poner a trabajar la maquinaria. ¿Mm? Por ejemplo, en costo de posesión tenemos depreciación, intereses del capital invertido, seguros, impuestos, almacenaje, ¿no? Y estos van a ser fijos. Luego de costos de operación tenemos los combustibles, lubricantes, grasa, filtros, neumáticos, piezas, mantenimiento, y esto será variable. Así también tenemos que los costos de posesión, que son gastos del valor de reposición, gastos financieros, derechos de importación, desaduanaje, gastos seguros, fletes de aduanas, almacén. Esos son los costos de posesión. Y los costos de operación, como ya también lo mencioné, son los costos para que la máquina trabaje, costos de compra de combustible, lubricante, filtros, neumáticos, reparaciones y mantenimientos, y así como el operador. En función de la forma de ejecución de la obra, se va a considerar lo siguiente, ¿no? Administración directa, costos de operación. Horas por contrata, costo de operación más costo de posesión. Ujú. Asimismo, la resolución de Contraloría, la 432-2023, nos dice en lo que refiere a la maquinaria, equipos y herramientas. Se tienen, dice, diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras. Sin embargo, en los análisis de costo unitario se deben considerar dos parámetros básicos: costo de operación y costo de posesión. Asimismo, para todo efecto, el concepto de equipo hace referencia a aquellos que por su naturaleza pueden ser manuales o livianos, tales como mezcladora de concreto, planchas o martillo compactador, generador eléctrico, vibrador de concepto, taladro, monadora, esmerilladora, entre otros. Para el caso de las maquinarias, tales como volquetes, excavadoras, cargadores frontales, motoniveladoras, etcétera. Si la entidad cuenta con alguna de estas maquinarias, debe considerar solo los costos de operación. Caso contrario, se considerará el costo de alquiler de la maquinaria, precisando de manera expresa las condiciones de la prestación. Si el costo incluye combustible, operador y repuestos, así como movilización y desmovilización, ¿no? Y nos dice también que en el caso de las herramientas y según el proceso constructivo de cualquier obra ejecutada,
por administración directa debe considerarse entre 3 al 5% del costo de la mano de obra respecto al costo unitario. No obstante, el proyectista debe verificar la necesidad de contar con el insumo de herramientas dependiendo de la partida, bueno, que se va a ejecutar. También nos menciona en la resolución de Contraloría la 432 que en lo que refiere al costo de operación en máquinas y equipos, entre los conceptos nos dice usar, se tiene costo de mantenimiento y reparación, costo de combustibles, de lubricantes, costo de filtros, costo de grasas, costo de neumáticos, costo de operador especializado, los cuales deben sustentarse en cotizaciones del mercado de la localidad donde se pretenda ejecutar la obra en un plazo máximo de 3 meses de antigüedad, ¿no? Esto es en cuanto a los costos de operación en las máquinas y equipos, ¿no? Bien, esta es la revista Costos, ¿no? Donde se puede ver las maquinarias con su estructuración entre costos de posesión y costos de operación, ¿no? Para poder un poquito ver. Más o menos del costo total, ¿no? Su costo de posesión es aproximadamente el 10%, ¿no? Si aplicamos el 10% aproximadamente al costo a la tarifa costo, aplicamos el 10%, bueno, tendremos los costos de posesión. Y en cuanto a las herramientas manuales, se consideran en función del proceso constructivo de la partida, entendiendo que es una herramienta menor y tenemos aquí los picos, palanas, carreteras, buggies, y la práctica usual establece el costo de la herramienta como un porcentaje del costo de la mano de obra. Estos porcentajes son variables y a criterio del analista. Sin embargo, suele ser del 3 por ciento al 5% del costo de la mano de obra, ¿ya? Y esto también lo vamos a incluir en nuestros presupuestos, ¿ok? Bien, vamos a ir entonces, chicos, ya habiéndoles dado estos alcances importantes, ya antes que se nos termine nuestra sesión, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo del costo unitario, ¿ok? Entonces ya está, un ratito. Entonces, acá chicos, vamos a ver aquí un ejemplo del concreto en columnas, ¿ya? Entonces, tenemos aquí la estructura que normalmente ya les he dicho que se maneja para lo que son costos unitarios en Excel. Tenemos el nombre del proyecto, la ubicación, la partida, su nombre es concreto, F''C, 210 kilos centímetros cuadrados en columnas. Las especificaciones nos dicen con mezcladora de 9 cp cúbicos, vibradora de 2 pulgadas, guión 4 HP y winch. El tiempo nos dice que es 8 horas, ¿no? Y luego decíamos que toda partida que se quiera hacer su costo unitario necesita de 2 datos. ¿De qué datos necesito? Necesito de los datos, ¿ya? Acá lo voy a... Necesito del dato cuadrilla y rendimiento, ¿no? Entonces, la partida necesita de 2 datos para que pueda estructurar sus costos unitarios, ¿ya? De cuadrilla y rendimiento. Luego necesitamos la fecha se sugiere que sean los últimos días del mes, así lo hagamos hoy día 13 de marzo, esto tendrá que ser 31 de marzo. Su unidad de medida es la que nos dice el reglamento, el metro cúbico, y luego su costo unitario que lo vamos a hallar. Entonces, en cuanto a los datos que se deben de tener para hacer un costo unitario, tenemos cuadrilla y rendimiento. Entonces, ese cuadrilla y rendimiento la vamos a considerar en función
a esta tabla oficial. Por ejemplo, acá dice columnas de 140, 175, 210. El rendimiento es 10 y la cuadrilla es 0.2 capataz, 2 operarios, 2 oficiales, 10 peones. La mezcladora que se emplea una mezcladora de 9 pies cúbicos. Entonces, esta data, jóvenes, que está acá, 0.2 capataz, perdón, sí, 0.2 capataz, 2 operarios, 2 oficiales, 10 peones, con el rendimiento de 10, es lo que se va a considerar acá, en cuadrilla y rendimiento. Bueno, luego ya hemos completado la fecha, la unidad medida y el costo unitario. Respecto a lo que es el componente, ¿no? Mano de obra, que es el primero, ¿qué vamos a colocar en descripción? En descripción se va a colocar las categorías que se han declarado en lo que es la cuadrilla. ¿A qué categorías se han declarado en la cuadrilla? A capataz, ¿cierto? Operario, oficial y peón. Por eso va esto aquí, porque está declarado en la cuadrilla. La unidad es hora-hombre, sabemos, ¿verdad? La unidad de la mano de obra. La cuadrilla está acá, en la cantidad de personas que está en función a su categoría, 0.2, 2, 2 y 10. Las cantidades se van a calcular por esta fórmula, ¿no? Aporte unitario de la mano de obra es igual número de obreros por el tiempo, que en construcción civil es 8, sobre rendimiento. Y nada más, ¿no? O sea, ahí aplicamos cuadrilla por tiempo sobre rendimiento y me sale la cantidad, o sea, el aporte unitario. El precio unitario de lo que es la hora hombre, o sea, cuánto me cuesta la hora hombre capataz, la hora hombre operario, lo voy a hallar con la tablita que está vigente ahora, que esto proviene de una tasa, perdón, proviene de una acta de acta colectiva entre Construcción Civil y Capeco, donde establecen sus montos anuales. Operario 2749, oficial 2161 y PRON 1956. Es esto lo que se ha considerado, ¿verdad? Precio parcial es la multiplicación de cantidad por precio unitario. Y el precio total, ¿no? Es la suma de todos los precios parciales. Y luego tenemos los índices unificados en cada uno de estos, ¿no? Que es igual, el índice unificado es el código que nosotros damos del papá hacia los hijos y que lo hacemos en los APU para que puedan luego tenerse la polinómica. Materiales, recuerden que el costo unitario también es una receta, que todo yo voy pensando que se da en función a la unidad de medida de la partida. Entonces igual ya, mi partida es concreto, en columna. ¿Qué necesito para ser concreto? ¿Qué necesito? Bueno, de pronto ustedes pueden tener en cuenta su diseño de mezcla, que eso es una de las cosas importantes que hay que considerar aquí. O tal vez también trabajan con las tablas ya que nos brinda Capeco, ¿no? Entonces acá Capeco nos dicen que para ser concreto necesitamos cemento Portland tipo 1, arena gruesa, piedra chancada de media 3/4, agua potable. Sus unidades es bolsa, cemento, bolsa, arena metro cúbico, piedra chancada metro cúbico y agua metro cúbico. Cuadrilla no hay, o sea, los materiales no tienen cuadrilla. Y en lo que es la cantidad, nosotros acá tenemos que saber que esta cantidad que vamos a colocar es la cantidad de material para poder ejecutar solo 1 metro cúbico de concreto, porque recuerden que acá todo va en función a la unidad de medida de esa partida. Entonces, para eso nos vamos a agenciar del apoyo de Capeco. Capeco nos dice que para cada una de las resistencias tiene la cuantificación. ¿Ok? Entonces, en este caso, mi concreto es 210. Ya, mi concreto es 210. Entonces, al ser un concreto 210, ¿ya? Hacer un concreto, pues, 210. Entonces, al ser 210 necesita 9.73 bolsas de cemento, pero como se tiene que incluir aquel desperdicio, lo estoy aplicando por 1.05. Lo mismo haremos para la arena gruesa, ¿no? Su aporte unitario, ¿no? Por el porcentaje de desperdicio. Igual para todos los demás, ¿no? Y luego el precio es lo que se tiene que hacer las cotizaciones, precio de mercado, 3 cotizaciones como mínimo, donde el promedio es el que va ahí, ¿no? Entonces eso se tiene que respaldar. Precio parcial es la multiplicación de cantidad por precio unitario y luego tenemos el total.
Luego, ya de forma final, tenemos la maquinaria, equipos y herramientas. Acá también está en función a las especificaciones. Acá se dice con mezcladora, con vibradora, con winch. Entonces acá colocamos mezcladora de 9 a 11 pies cúbicos, mezcladora de 2 pulgadas, 4 HP, y winch, ¿no? Y herramientas manuales que sí o sí tenemos que considerarlo. Sí o sí, en el sentido de que hay ahí mano de obra. O sea, cuando hay mano de obra, sí o sí van ahí las herramientas manuales, ¿ok? Entonces, luego de ello, ¿qué voy a hacer? Sabemos que en cuanto a la forma de ejecución, también vamos a establecer los costos, ¿no? De la maquinaria y equipos. Acá, en la unidad es hora equipo, todos son equipos. Las herramientas manuales es un porcentaje de la mano de obra. Cuadrilla, las máquinas, mezcladora, vibradora, winches, sus cuadrillas son uno, salvo que te digan dos, tres, ¿no? Pero por lo general es uno. La cantidad se va a calcular igual con esta fórmula de acá, ¿sí? Solo que en vez de mano de obra o de obreros va a ser máquinas o equipos, ¿no? Entonces acá en la cantidad es igual. Número de máquinas que sería 1 por el tiempo que es 8 entre el rendimiento que es 10, ¿no? Así se ha hallado todas las cantidades hasta Wins. Las herramientas manuales, como su porcentaje, su unidad de medida es porcentaje de la mano de obra, entonces acá el porcentaje que yo elijo es de 3. Y en el monto parcial tiene que ir el monto de lo que es la mano de obra, ¿no? Entonces se coloca ahí. Luego los precios unitarios tienen que, como es una obra esto es una obra por contrata, ¿no? Se tiene que ver en los precios, costos de posesión más operación. Si fuera una obra por AD, solamente sería eh, costos de operación, pero que si definitivamente se tiene que alquilar porque no tiene la entidad, pues se tendría que considerar todos los costos, ¿no? Luego, ¿qué hago? Solamente multiplico cantidad por precio unitario, cantidad por precio unitario, cantidad por precio unitario. Acá igual se aplica el 3% al costo unitario sobre 100, ¿no? Y de esa manera, ya luego que tenemos que sumar el 27.21, 299.44 y 240.32. ¿Qué hacemos al final? Sumamos, ¿no? Sumamos la maquinaria, sumamos los materiales, sumamos la mano de obra. ¿Y todo cuánto me sale? 566.97. Significa que para ejecutar solo un metro cúbico de concreto, solo un metro cúbico de concreto para mis columnas FPVC 210, voy a gastar 566.97 soles. Eso va a cubrir los costos de lo que es mano de obra, los costos de materiales y la costa de maquinaria y equipos, o en su defecto, costo de su contrato. Ya, y de los cuales el 42% es el gasto que se hace en mano de obra, en lo que son concretos. El 53% es el gasto que se hace en materiales. Y el 5% en maquinaria y equipos. ¿Dónde se gasta más? En concreto, ¿dónde se gasta más? En materiales. Y casi por ahí tenemos la mano de obra y finalmente maquinaria, ese tipo de herramientas, ¿ya? Entonces, miren, de esa manera, ¿no? De esa manera se ha establecido el costo, ¿no? El costo unitario de esa partida. ¿Qué significa costo unitario? El costo de la unidad de medida de esa partida. ¿Cuánto me cuesta solamente hacer un metro cúbico de concreto en columnas cuya resistencia sea de 210 kilos centímetro cuadrado? ¿Cuánto me cuesta? 566. Recuerden que estos 566 va a ser el costo para lo que es mano de obra, para lo que es maquinarias, equipos y también materiales. ¿Okay? Va a cubrir todos esos costos. Bien, chicos, entonces ya con este costo unitario que ustedes acá van realizando, van a irse luego a aquí, ¿no? ¿No? Ustedes acá ya han hecho su partida de columnas, concreto, encofrado y desencofrado. Metrado ya lo hallamos. El costo unitario es lo que vamos a hallar, es lo que nos estamos permitiendo hacer, ¿no? Y ya la multiplicación de ambos ya nos dará el costo directo, luego a partir del costo directo se aplicará costo indirecto y así tendremos el presupuesto total.
¿Ya, chicos? Bien, ya con eso hemos terminado nuestra clase del día de hoy, jóvenes, y ya nos quedamos prestos para poder escuchar sus preguntas, sus dudas que tengan, y de esta manera se pueda tal vez entender mejor para muchos la clase. Jóvenes, muchas gracias, y ya empezamos con las preguntas, por favor. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, vamos a empezar ya con las preguntas. Por favor, levanten A la ver si ya mano para empezamos las poder preguntas. No sé si estará la empresa. A ver, por favor. eh, por favor, le Bien. habilitamos No sé a si la empresa Ale. va a aperturar a que haga lectura de las preguntas. Bueno, vamos a empezar entonces porque, a ver, la empresa, no sé si están ahí. Ya, a ver, vamos a dar entonces de una vez apertura, ojalá lo pueda hacer a Alex. Buenas noches, ¿Te ingeniera. escucho, Alex? Sí, ¿me escucha? ¿Me Alex, escucha? ¿Me escucha? Ingeniera, creo que la que no ¿escucha nos está tampoco? Alex, logrando escuchar es usted. Sí, sí se te escucha, Alex, pero creo que la ingeniera no nos está logrando escuchar. bien. A ver, a otro participante. A ver, tenemos un poquito de problema, creo que con el audio no se puede dar pase. Entonces, mientras eso se A ver soluciona, si me escucha. voy a contestar las preguntas que están en el chat, ¿ya? Dice, el rendimiento, ¿cómo se obtiene el resultado por cada partida? Bueno, el rendimiento se va a calcular teniendo la producción, o sea, el metrado sobre el tiempo. Y esto se divide aún sobre el número de cuadrillas, ¿no? De esa manera, bueno, el rendimiento, perdón, es la producción, o sea, es el metrado en una jornada de tiempo. Ese rendimiento es la producción, el metrado que se realiza de una partida en una jornada de tiempo. ¿Ok? Así sería el rendimiento. Pero que eso sería un cálculo un poquito frío, vamos a decirlo de esa manera, porque sabemos que al momento de registrar el rendimiento hay muchas variables y eso interviene directamente también en ese cálculo, ¿no? En ese valor que nosotros hallamos. ¿Eh? Ingeniera, cree que usted no los, ingeniera, creo que usted no los escucha. Ya nos dice Alex que quisiera saber qué error más en común se comete en caso de presupuestos. Bueno, los errores más comunes, y yo creo que no tanto error, sino un poquito la deficiencia más común que tenemos en elaborar esos presupuestos o en los presupuestos en sí, la deficiencia más, digamos, allí incidente, es que no se tiene esta data de rendimientos y cuadrillas. Para mí, esto es uno de los puntos cruciales en lo que son presupuestos, no tener esta data base que es rendimientos y cuadrillas. Entonces, al no tenerlo, muchos siguen trabajando con Capeco, muchos siguiendo otros expedientes técnicos que al final tal vez no están sujetos a esa realidad, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar mayormente, ¿no? Y el otro es que se tiene muy poca información a veces de lo que son este tema de presupuestos y resulta haciéndolo de forma errada, ¿no? Eso es básicamente por ahí las deficiencias que he encontrado y bueno, otro de los puntos también que he encontrado es que no sustentan debidamente los metrados de sus proyectos, ¿no? Solamente se está acostumbrando a poner las hojitas de Excel, los valores, pero no demuestran a través de gráficos o imágenes, ¿no? Cómo se está desarrollando esa partida, ¿ya?
Michael nos dice, buenas noches, ingeniera. ¿Qué responsabilidad tiene el consultor cuando hace la actualización del precio? En realidad, Michael, es una responsabilidad global, ¿no? Que se tiene responsabilidad para los consultores, pero no es que hay una responsabilidad por actualización de precio, una responsabilidad por metrar mal, no. Esas responsabilidades son en general, ¿no? Para todo lo que concierne a, digamos, al tema del expediente, vamos a decir, ¿no? Todos sus componentes, ¿ya? ¿Cómo se mide el porcentaje de participación? A ver, Noechi, ¿me indicas esa pregunta, porcentaje de participación? No entiendo a qué poquito se hace mención, ¿ya? ¿Cómo se mide el porcentaje? Ya eso ya les indiqué. Y genera una consulta sobre el presupuesto analítico de la obra. ¿Cómo diferenciarlo con el presupuesto de obra? Ah, es que el presupuesto de obra es es un componente en donde vemos al presupuesto en función a sus partidas, a sus metrados y a sus precios. En cambio, un presupuesto analítico lo vamos a ver en función a específicas de gasto. Los presupuestos analíticos de obra que solamente se hacen para obras por AD, se estructura el costo del proyecto que va a ser el mismo en función a específicas, ¿no? En función a las específicas de gasto, las mismas que vendrán de todo ese reporte de presupuestos que hemos trabajado, ¿no? Previamente. Nosotros tenemos ahí en el presupuesto las partidas, las unidades de medida, metrado, precio, precio parcial y precio total, ¿no? Y ahí entendemos que en ese documento vamos a determinar esa valoración económica del proyecto. Pero ese presupuesto, bueno, una vez que nosotros lo hagamos en ese, por ejemplo, ya nos va a nos va a arrojar el listado de recursos, ¿no? Que se necesitan para esa obra. Entonces, el presupuesto analítico, que es lo que adjuntamos en obras por AD, este, va a contemplar, ya va a contemplar las específicas de gasto. ¿Qué significa? Que si tú dijiste, por ejemplo, que en de mano de obra íbamos a gastar 20.000 soles, entonces yo tengo que buscar cuál es su código, su específica de gasto de la mano de obra y llevarlo eso, ese concepto allí a mi presupuesto analítico y saber cuánto será su costo. ¿Ya? Entonces ese es el presupuesto analítico y esa es la diferencia con respecto al presupuesto, ¿no? Ingeniera dice buenas noches. En el ACU tiene incidencia el flete de transporte. En realidad depende, ¿no? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, quisiéramos hallar ese costo del material por todo concepto, y uno de los aspectos que intervienen ahí es flete, bueno, tendríamos que considerarlo. La normativa nos dice que de preferencia en el costo del precio que va en el APU ya contemples todo el gasto, ¿no? Todos los conceptos totales, para que luego no estemos calculando. Pero si que no lo hemos hecho así, tendríamos que calcular aparte el flete, ¿no? Tendríamos que calcular el flete para poder contemplarlo dentro del presupuesto. Carlos Gustavo nos dice, ingeniera, sobre las cotizaciones de los materiales y equipos se hace tres cotizaciones, ¿verdad? Sí, se hace tres cotizaciones donde el promedio de las tres va en el precio del APU. Ahora, si es una obra por AD, tienen que, en los recursos, tienen que incluir el costo del IGB. Y si es una obra por contrata, tendrán que retirar el IGB, ¿no? En los precios. Patricia nos dice, ingeniera, ¿habrá alguna manera de determinar los rendimientos de cada partida? Si bien es cierto, algunas partidas son comunes, pero otras no son comunes. ¿Cómo sería? Patricia, lo primero que se tiene que hacer es el cálculo de estos rendimientos en función a tu zona, en función al tipo de proyecto, porque de eso depende el rendimiento. De muchas variables en realidad. Como sabemos, el recurso mano de obra es lo más variable, ¿ok? Es lo más variable. Entonces, tenemos que ver todas esas aristas de su rendimiento de esa persona.
tenemos que ver cómo se alimenta, cuáles son sus habilidades, cuáles son su nivel de repente de preparación que él tiene, el tema de los incentivos, el tema del clima, del tipo de suelo, del tipo de proyecto, de la forma de ejecución, en fin, diferentes puntos que usted podría entrar a tallarlo en una matriz. Si ustedes quieren hacer una investigación, de hecho, tiene que contemplar todas esas cosas. Pero si lo estoy haciendo para una obra, pues por AD, bastan con que haya ese el rendimiento, ¿no? Diciendo que es metrado sobre tiempo. El metrado es la cantidad de la partida y el tiempo es en qué plazos hizo la ejecución de esa partida de inicio a fin. ¿Ya? Ingeniera, nos dice Brigitte, ingeniera, buenas noches. ¿Nos podría enviar el Excel para más o menos ver algunas cosas a detalle? Sí, lo he enviado a la empresa, si es que la gestión se hace a través de la empresa, Brigitte. Nouchi nos dice, en el porcentaje de participación me refiero a la cuadrilla. Ah, ok. En el ejemplo veo que le puso 0,2 al capataz, sí, porque así lo dice Capeco. Mi pregunta sería, ¿cómo se halla ese valor? En realidad, esa cantidad es porcentaje, ¿no? Te está diciendo, te está diciendo que ese capataz no va a estar netamente en esa partida, que va a estar en otras partidas también haciendo esa labor. O sea, más o menos te está diciendo que en la partida X su participación va a ser del 20%. Su participación sabemos que en las 8 horas es 100%, pero te está diciendo que de ese 100% él solamente va a estar en esa partida en un 20%. De repente ya continúa en otra partida su 20% y así, ¿no? Hasta que complete su 100%. Porque ese 0,2 es la participación, ¿no? De esta categoría en el trabajo, ¿no? En esa partida. ¿Ya? Pero básicamente por ahí es un poco el tema. Ahora, lo que refiere a la directiva 017 nos dice puede incluir al capataz, no dice que debe, que puede, así que hay que evaluar bien, ¿no? Yo personalmente considero que el capataz no debe de ir porque si ya tengo operarios y tengo un maestro de obra, bueno, pero ya dependerá de lo que ustedes crean que es lo mejor para la obra, ¿no? De repente es mejor colocar a un capataz, entonces lo incluye con esa ponderación. Respecto a la fórmula polinómica, ¿cuándo se llegaría a utilizar? Las fórmulas polinómicas se van a utilizar, ¿ok? Se van a utilizar solo en obras por contrato. Ya la siguiente clase, que es el próximo martes, ahí les voy a enseñar a realizar sus fórmulas polinómicas de forma manual y a través también del S10, ¿no? Que es ese software que nos permite hacer fórmulas polinómicas, ¿sí? Michelle nos dice, ingeniera, ¿cómo se agregan los componentes de gestión de proyectos, juntas de disputas y control concurrente? Eso, Michelle, se podría colocar en los costos de inversión. El costo vamos a decir, que el presupuesto de obra está en función a la infraestructura, a los componentes que forman parte de su proyecto. ¿Ok? Ahí está tu presupuesto de obra, que es costo directo más costo indirecto. Ahora, los costos colaterales que tengamos que incurrir por la propia obra, los vamos a poner en la inversión, como por ejemplo los gastos de elaboración del expediente, de la supervisión de la elaboración del expediente, también de lo que es la liquidación, riesgos, entre otros, como nos está colocando en gestión de proyectos, eso va a ir en la inversión, o sea, va sumándose después del presupuesto. El presupuesto sale, no sé, 1 millón de sol, entonces luego añado eso, gestión de riesgos, añado el costo por la junta de disputas y control recurrente, gestión de proyectos, en fin, todo ello, ¿sí? Walter dice, ¿qué diferencia se puede encontrar entre un capataz y un maestro de obra? Bueno, las diferencias son, no voy a decir grandes porque un poquito en la realidad a veces se complementa, pero el capataz, para empezar, no es una categoría de la mano de obra, simplemente es una, vamos a decir,
Es un recurso de la mano de obra, ¿no? Que no tiene categorización según construcción civil, no es un capataz. Entonces, el capataz es aquella persona que hace un trabajo de monitoreo y apoyo a mi cuadrilla, solo a mis cuadrillas, por eso que tienen un porcentaje de 0,20, que significa que también al mismo tiempo va a estar haciendo otras labores. También, porque como tiene poquita participación, él puede también ir al mismo tiempo a otras labores. Eso significa el aporte, ¿no? Yo estoy aquí, pero al mismo tiempo voy al otro. O sea, en mi hora de trabajo yo puedo estar en X partida, en Y partida, en Z partida, porque mi participación es pequeña, solamente es monitoreo, pero solamente es digamos, el monitoreo a esas partidas, ¿no? A esas partidas que se deciden. En cambio, el maestro de obra es aquel personal técnico que monitorea a toda la obra, a todas las cuadrillas, a todo lo que se esté realizando. Y son diferentes, pues, ¿no? El capataz se refiere que se coloque si es que se cree necesario en los APUs, mientras que el maestro de obra no va en el APU, ¿no? Él va en el gasto general, en el detalle. Bien, y vamos a terminar con la pregunta de Fran, donde me dice, ¿qué diferencia hay entre gastos generales fijos y gastos generales variables? Bueno, la diferencia es sencilla. Los gastos generales fijos son los que no dependen del tiempo, se hace una sola vez y ya no se vuelven a realizar. Ejemplo, compra de terreno, compra de bases, este, el gasto por el tema de las bases, pagos notariales, por ejemplo. Y los gastos generales variables son aquellos gastos que dependen del tiempo, que están en función al tiempo. Por ejemplo, el pago del residente, el pago del asistente, el pago de la luz, el pago de la telefonía. ¿Ok? Entonces, básicamente por ahí, Frank, es esa diferencia. Y ojo que esto de gastos generales fijos y variables en función a la directiva 017 solamente es para obras por contrato, así lo llama. En obras por AD se llaman costos operativos, ¿ya? Costos operativos. Generales, ¿ya? Muy bien, chicos, ya con eso se ha podido atender a la mayoría, bueno, de preguntas que se han hecho y nos quedamos ya prestos, jóvenes, a la próxima sesión, ¿ok? Nos vamos a quedar aquí en presupuesto, de hecho son los que estaba designado para hacer el día de hoy, ¿no? Todo lo que es presupuesto. De aquí ya nos vemos la próxima clase con la temática fórmulas polinómicas. ¿Ya, chicos? Bien, muchísimas gracias. Bueno, qué pena que a algunos no les he podido escuchar, ¿no? Por el tema de la conectividad de repente. Ya, jóvenes, muchas gracias a cada uno de ustedes, jóvenes. ¿Logran escucharme, chicos? Sí, ingeniera, sí, le logramos escuchar. Muchas gracias. No sé si usted ya nos puede escuchar. Sí, ahora sí les puedo escuchar. Gracias, ingeniera. Le agradecemos por haber, bueno, subsanado todas las consultas que teníamos a través del chat. Le agradecemos por esta sesión y por tan valiosa experiencia que usted ha podido compartir. Para ya poder culminar, por favor, voy a presentar mi pantalla un momento. Recuerden que el día de hoy nosotros tenemos una evaluación, la evaluación número 2. Agradecemos también a todos los participantes que se encuentran el día de hoy en esta sala. Nuestra evaluación del curso, ahorita nosotros inmediatamente vamos a ya a subir el video de esta sesión al finalizar, y la evaluación se está habilitando a las 11:30 de la noche y está habilitada por 24 horas. Por favor, procuren dar en ese tiempo. Recuerden revisar bien sus datos al ingresar, ¿no? Ya es nuestra segunda evaluación el día de hoy. La próxima semana ya estamos entrando a la tercera semana, ¿no? Nuestra próxima clase es el día 19 de marzo. Así que por favor estar muy atentos a esta sesión que ya va a ser nuestra tercera sesión, ¿no? Bueno, por favor les voy a pedir que puedan prender su cámara para ya poder despedirnos y poder culminar la sesión, ya que nosotros tenemos que hacer estos reportes al Colegio de Ingenieros. Por favor, prendemos nuestras cámaras.
Gracias, Walter, Johan, Carlos, Albino, Edson, Tania, Juanito, Indira, Nicole, Vivian, Giovanni, Julia, Brigitte, Hugo, Luis, Jonathan, Marta. Por favor, en interno me apoyan con la fotografía correspondiente a la voz de 3. 1, 2 y 3. Gracias, Tania, Walter. Les agradecemos, ya hemos realizado la captura. Buenas noches, deseándoles los mejores éxitos en esta segunda evaluación. Y buenas noches, ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.